Buenas tardes, hermanos. ¿Listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo y eterno Padre, Señor, estamos ante su presencia. Primeramente, Señor, para agradecerle, Padre bendito, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí un grupo de sus siervos, Señor, para escuchar de su palabra en esta tarde, Señor. Sea con nuestro hermano que nos va a exponer de su palabra, que sean palabras fáciles, entendibles a nuestros oídos, Señor, y que nosotros no solamente la retengamos, Padre bendito, sino que la pongamos en práctica en aquellas personas que lo necesitan. Sabemos que hay mucha necesidad en el mundo, Padre bendito, que se predique su palabra. Asimismo, Padre bendito, gracias le damos por su misericordia, por su amor y por tanta paciencia, Padre, que nos tiene hasta estos momentos. Rogamos, bendito Padre, que usted sea con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro huésped especial, Señor, en esta tarde, y que todo sea siempre para la honra y gloria suya, Padre bendito, porque todo se lo pedimos, se lo agradecemos, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a dar de continuación a un tema que hemos estado estudiando los jueves. Esos son los atributos de Dios, pero ahora en manera más aplicativa. El sermón de hoy, como dije, realmente es una segunda parte del primer estudio que tuvimos sobre la soberanía de Dios. Continuaremos haciendo algunos puntos adicionales sobre la soberanía de Dios ejercida por Dios, o en otras palabras, su providencia, como ya explicamos. Y después de esos puntos generales haremos un enfoque especial sobre dicho tema y lo que concierne la Iglesia de Cristo, nosotros. En nuestro estudio pasado tuvimos una introducción general sobre la soberanía de Dios. Vimos que la soberanía de Dios es multifacética y muy interesante. Aprendimos que la soberanía de Dios puede significar muchas cosas, por lo menos 4. De que número 1, que Dios es creador, que número 2, Dios es rey absoluto, que número 3, que Dios es omnipotente, y que número 4, que Dios es el gran proveedor. Y como dije hoy, realmente es una continuación de este último punto de que Dios es el gran proveedor. Y por eso, por diseño, no hablé tanto sobre ese último punto en nuestro estudio pasado, para poder reservarlo aquí y poder entenderlo y poder disfrutarlo al máximo con todos nosotros, disfrutando el entendimiento profundo de quién es Dios y cómo es Él. Y algo central de Él es que Él es santo, y hoy estamos apreciando de que Él es soberano. Como Dios es soberano, lo más básico que podemos entender de esto, de este atributo de Él, o esta descripción de Él más bien, es que Él está en control de literalmente todas las cosas. Él es rey absoluto y Él es el supervisor supremo de toda la creación, tanto en una perspectiva grande, macroscópica, como también microscópica. Cada detalle mínimo, Dios está en control en eso. La Biblia nos enseña sobre todo esto, en cómo Dios no dejó su creación desatendida, sino continuamente está involucrado en cada situación de lo que concierne el mundo material, el universo, el mundo y por supuesto nosotros a nivel individual. Su providencia es caracterizado por una continua inspección e intervención en cada mínimo detalle, a fin de llevar a cabo los propósitos de su creación, incluyendo nuestra salvación también. Su soberanía en acción no es al azar, en otras palabras.
siempre tiene un propósito, y uno de los propósitos centrales es para traerse gloria a sí mismo. Nuestro Dios hace esto, pero también para nuestra redención. De hecho, la salvación es una manera en cómo Dios se da gloria a sí mismo, y no necesariamente se trata sobre nosotros. Todo se trata de Dios, de su santidad y de su soberanía. Ese es el propósito de su soberanía. Y para apreciar cómo Dios ejerce su soberanía vía la providencia o vía en cómo provee por nosotros, estudiaremos dos cosas el día de hoy. Número 1, la soberanía en general, y número 2, la soberanía en la iglesia de Cristo. Lo que hemos de enfocarnos hoy en este sermón es lo siguiente: ¿cómo es que la soberanía de Dios afecta o regula la existencia y actividades de la iglesia de Cristo? ¿Y cómo es que podemos reconciliar la soberanía de Dios con el sufrimiento que pueda padecer la iglesia de Cristo? Creo que esa es la pregunta que más nos interesa a nosotros. Pero hablemos de lo fundamental, la soberanía de Dios en general. Ya hemos hablado un poco de lo general de la providencia de Dios, pero vamos a continuar estableciendo esta doctrina con las Sagradas Escrituras. Este tema de la providencia es bien extenso y de hecho trae mucha calma a nuestros corazones. Aprendemos a tener paciencia en cómo Dios está en control de todas las cosas, aprendemos a confiar más en Él. El Sermón del Monte, que está enfocado nuestro Señor Jesucristo en darle paz a sus seguidores, pues realmente se enfoca en dos cosas. En número 1, qué es la soberanía de Dios, y número 2, cómo podemos estar en paz con esto. Y claro que la oración nos trae paz, pero también el buen entendimiento sobre cómo Dios ejerce su soberanía. Uno, como dije, tiende a estar más en paz con los sucesos de la vida cuando se logra entender lo fundamental de la providencia. Y aquí tengo algunos puntos que de una vez les digo, no vamos a leer cada versículo que pondré en la pantalla, yo les haré saber cuáles vamos a leer. Pero leyendo los puntos, la soberanía de Dios está presente en toda la creación material y también espiritual. En lo espiritual me refiero a los ángeles, a los objetos abstractos, etc. Pero en la creación vemos que Dios reina en su universo que Él ha creado, reina en la naturaleza, como por ejemplo las temporadas y el clima. Él reina las estrellas, Dios es rey sobre el sol, la luna, etc. Dios simplemente gobierna y preserva todo el universo y el mundo. Vamos a leer Job 37, versículos 6 al 13, si me acompañan ahí, o simplemente pueden escucharme. Job 37, 6 al 13. Es inevitable cuando se trata de la providencia o la soberanía de Dios no leer una porción de Job, porque lo expliqué la última vez que estudiamos esto, que en Job él está teniendo una conversación con sus amigos y todos están afirmando verdades sobre Dios. Y algo que se repite muchísimo en el libro de Job es cómo Dios es soberano, cómo es creador, cómo es el gran sustentador, cómo Él es omnipotente, que está en control de todas las cosas. Y bueno, este es un ejemplo en todas esas conversaciones en cómo explican la soberanía de Dios, que Dios gobierna y preserva todo el universo y el mundo. Nos dice lo siguiente, y está hablando sobre Dios: porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Él permite la nieve y cómo esto causa que las personas se muevan de lugar en lugar. Esto es como Dios guía, esto es como Dios gobierna en la vida de nosotros. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Y continúa el versículo 12. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Dios está en control de los elementos.
Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Puede utilizar los propios elementos de su creación para imponer juicio, para imponer también bendición, como la lluvia cuando hace falta pues un poco más de ayuda en la agricultura, etc. Dios es soberano sobre la creación, pero también Dios es soberano sobre las naciones. Todo lo que ha sucedido en la historia desde el principio, en cómo se forman naciones, en cómo se forman líderes, presidentes, incluso dictadores, todo es permitido por Dios, todo es regularizado por Dios también. Y es un tema bastante interesante. La Biblia nos repite desde el principio al fin que Dios nada le sorprende en cuanto a los gobiernos que empiezan a establecerse, porque Dios gobierna sobre todas las naciones. Si me acompañan a Salmos 22, versículo 28, fuera de que este salmo, el capítulo 22, sea un salmo enteramente mesiánico, que los primeros versículos habla sobre cómo pues son las palabras de Cristo, de hecho el primer versículo de ese capítulo, también deja en claro en cómo Dios es soberano sobre las naciones, sean buenas y también si son malas, porque Dios puede utilizar a ambas para cumplir sus propósitos. Y en el sentido mesiánico, ahorita lo que vamos a leer, Dios está anunciando que a través de su Mesías iba a reinar sobre todas las naciones. Y lo que nos explica Cristo esto es en cómo Dios persuade a la persona a obedecer el Evangelio sin importar la nacionalidad que tú seas. O sea, como dijo el hermano Diego cuando estaba conduciendo la Cena del Señor, Dios conquista naciones a través de su santo Evangelio. Por eso venimos de distintos lugares, pero con una misma fe. Pero directamente lo que este versículo nos puede enseñar es que Dios reina en las naciones. Dice así, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Para regir a las naciones implica que Él está en control de las naciones, tanto en sus leyes como en sus actividades y pues en cómo termina o cómo empieza también una nación. Él regula sus actividades, Job 12:23, etcétera, como dice la pantalla. Dios regula el crecimiento y la decadencia de una nación. Dios establece también, dice el apóstol Pablo, fronteras nacionales. Dios observa y juzga a las naciones. Dios determina el crecimiento de una nación. Siempre en la historia se sorprende uno cuando hay naciones que están en guerra y que tienen una clara desventaja y que sin embargo no pierden. ¿Por qué no pasa esto? Porque Dios está en control. Si Él no quiere que una nación pierda una batalla, no va a perder, porque todo es parte de su divina providencia, de su soberanía. Y al instante uno no reconoce, porque uno no es omnisciente, el propósito del por qué permite que una nación continúe existiendo, pero siempre a la larga se aprecia cómo por qué permitió tal. El Imperio Romano es un ejemplo de esto, cómo a pesar de su idolatría y de su inmoralidad continuó expandiéndose, no porque Dios se le fue el control en esto, simplemente permitió que creciera para que cuando se estableciera la iglesia de Cristo se esparciera el santo evangelio. Entonces siempre hay un propósito del por qué una nación crece o también termina. Entonces Dios incluso usa naciones y sus gobernantes para ejercer su voluntad también. Pero también en la vida individual de las personas, Dios es soberano sobre eso también. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, vemos un ejemplo de esto, Proverbios 16, 1, y sea en versículos directos o es implícito en los versículos que es claro que Dios controla todas las áreas de nuestra existencia. Pero aquí es uno directo donde nos dice, Proverbios 16, 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Muy común al dicho que dice el hombre pone y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, se deriva de esto, de la propia Biblia, en cómo uno puede tratar de hacer decisiones, de planear, pero sin embargo Dios tiene la última palabra. Él regula cada actividad, la economía, el trabajo, nuestro nacimiento, nuestra muerte. Dios es soberano sobre todo eso y más. Y como dije, de áreas pues mayúsculas como también minúsculas también.
Pero en una manera menos generalizada y un poco más específico, vemos la soberanía de Dios más claro en Cristo Jesús, tal como lo vimos en su santidad. Todo lo que quieres saber de Dios, del Padre, lo puedes saber a través de su Hijo Jesucristo. En la vida, crucifixión y ascensión de Cristo Jesús, vemos la completa soberanía de Dios. Notando algunos puntos aquí, la soberanía de Dios se manifiesta en Cristo o se manifestó en Cristo en detalles proféticos sobre lo que le iba a suceder a Cristo Jesús, tanto en su nacimiento, tanto en cada detalle de su ministerio, cosas que sucedieron como cosas que no sucedieron. Esta es la soberanía de Dios en acción y se ve muy claro en Cristo Jesús. Su ministerio altamente providencial. No fue cualquier coincidencia de que Cristo naciera en el primer siglo. Dios lo determinó y Dios reguló las actividades de su Hijo Jesucristo. Dios sabía también en su anticipado conocimiento de la crucifixión de Cristo y el permiso del Padre que tal sucediera también. No lo sorprendió, Dios lo anticipó, lo permitió y también lo planeó. Efesios 1, versículos 13 al 14 es un claro ejemplo de esto, en cómo el anticipado conocimiento y permiso de Dios efectuado en su soberanía permitió que esto sucediera para una vez más cumplir los propósitos de su creación para rendirse gloria a sí mismo a través de nuestra salvación. El Padre mostró soberanía cuando Cristo resucitó con poder, y el Cristo, por ascender a la diestra del Padre, es descrito como el soberano y Rey de reyes, Señor de señores. Recuerden que íbamos a hablar de la soberanía de Dios en general, pero ahora lo haremos un poco más específico. La soberanía de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo ejerce Dios su autoridad como Rey absoluto dentro de la iglesia de Cristo? Bueno, como dijimos, la soberanía de Dios es universal y se extiende en toda parte de la creación. Dios es soberano en todo. Lo es sobre el universo, el mundo, las naciones, los gobiernos y a nivel individual también. Pero se debe de recordar que Dios es soberano sobre su iglesia también. Y no vamos a leer muchos de estos textos, pero sí es para nuestra consideración el apreciar de que, pues para empezar, Dios es soberano sobre la iglesia porque Él la creó. La iglesia de Cristo no existe si no fuera por permiso y por la autoría misma de nuestro Padre Celestial y también de su Hijo Jesucristo, quien compró la iglesia con su propia sangre. Y por eso, si Él lo creó, como por ejemplo, Dios creó el mundo y por lo tanto tiene autoridad sobre el mundo, lo mismo se aplica en la iglesia de Cristo. Si Dios creó la iglesia, Él por lo tanto tiene autoridad sobre la iglesia también. Y es por eso que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono, como nos describe el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Dios es soberano sobre su iglesia porque Él determina el periodo de tiempo en que su pueblo tenga paz o también pase por pruebas muy difíciles en su fe. Dios determina o Dios escoge sus siervos, muestra su soberanía en cómo Él escoge a predicadores, en cómo Él escoge a ciertos miembros de su iglesia para ejercer un ministerio en específico. Desde antes, incluso de nuestro nacimiento, Dios ya sabía que íbamos a colaborar dentro de la iglesia de Cristo. Y Dios es soberano también sobre la iglesia en cómo Él permite juicios temporales y también el juicio final de su pueblo. La soberanía del Padre y del Hijo está muy clara en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en toda la Biblia. Pero, aún así, llegan momentos en donde es difícil reconciliar esta información, todo lo que acabamos de leer y apreciar, especialmente cuando nos confrontamos con ese tema tan repetitivo en nuestras mentes, el sufrimiento. ¿Cómo puedo reconciliar yo la soberanía de Dios y el sufrimiento? Aunque la iglesia pueda entender todos los versículos que hablan sobre la perfecta providencia de Dios, aún hay dificultad de aprenderlo
cuando uno sufre. Apocalipsis, el libro, habla de este tema que en mi opinión de la mejor manera posible. Dentro de su simbolismo, fuera de los símbolos que son interesantes de analizar, pero yéndonos hacia ese tema que presenta Apocalipsis, el libro comunica la desesperación que sentían los cristianos del primer siglo. Estaban desesperados y francamente hartos de queriendo hacer la voluntad de Dios continuamente, pero a la vez teniendo esta oposición militante ante el imperio romano. Aun cuando entendían muy bien la soberanía de Dios, la iglesia de Cristo en el primer siglo estaba francamente desesperado porque estaba pasando por un periodo intenso de persecución. El dilema era este: ¿quién era soberano en realidad? ¿César o Cristo? Creo que lo mencioné en el estudio pasado, pero todo aquel que decía que Cristo era el verdadero soberano, muerte lenta y muerte inmediata. Y pues los que afirmaban que César era soberano, pues les daban esa paz económica, esa tranquilidad, pero a cambio de tu salvación. Entonces, era un periodo muy, muy difícil, y por eso existe el libro de Apocalipsis, principalmente para aquellos cristianos del primer siglo, de que pronto se va a acabar este sufrimiento y les espera esto y lo otro, y al final tendrán victoria en Cristo Jesús. Ese es realmente el tema principal del libro de Apocalipsis. Pero aquí enfocándonos en lo que estamos hablando sobre la reconciliación de ese entendimiento de la soberanía de Dios y el sufrimiento, pues vemos que al ver que el imperio romano no disminuía en su oposición militante hacia la iglesia de Cristo, los cristianos en este libro de Apocalipsis exclamaron un llanto en donde declaran la soberanía de Dios, pero a la vez buscando una razón del por qué Dios no ejercía su fuerza omnipotente en contra del imperio. Dios, sabemos que usted es omnipotente y que usted establece y quita naciones. ¿Por qué no hace esto ahorita con el imperio? Y ahorita veremos este llanto de la iglesia de Cristo en el primer siglo, en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Fíjense no solo los sentimientos, pero más allá de lo que están clamando específicamente. Nos dice aquí el texto: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Saben quién es Dios y cómo es Él, pero aún así está la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a estar sufriendo? Dice: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que me quiero enfocar. ¿No se ha hecho esta pregunta antes? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pasaré por este tiempo de tribulación? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir a causa de mi familia? ¿Hasta cuándo habrá por fin paz en la congregación? ¿Hasta cuándo ya no va a haber enemistad, o ya no va a haber desacuerdos, o ya no va a haber más sufrimiento? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que esperar por su intervención? Quizá en un punto o otro, usted o toda la iglesia en sí ha tenido estos tipos de pensamientos, o le ha comunicado esto a Dios en oración. Quizá por nuestra timidez no lo decimos a voz alta, pero en la oración muy sutilmente le preguntamos a Dios: Dios, ¿hasta cuándo voy a pasar por esta ansiedad por mí, por mi familia, por la iglesia de Cristo? ¿Será pecado esto?
hacer la pregunta, ¿hasta cuándo Dios no interviene usted a favor mío o de la iglesia de Cristo? El año pasado me acuerdo que con unos jóvenes de Lindavista estábamos estudiando el libro de Apocalipsis y estaba tocando este tema y les pregunté, ¿consideran que es pecado hacerle esta pregunta a Dios? Es muy interesante las reacciones diferentes y en sí mismo yo creo que ustedes, algunos están diciendo, no creo que sea pecado, yo quiero una respuesta de Dios. Y otros están, no, pues sí deberíamos mejor no decir nada y quedarnos con la duda. ¿Qué es lo que la Biblia nos dirá? ¿Será pecado preguntarle a Dios hasta cuándo continuaré sufriendo? En mi opinión, que es basada bíblicamente, no lo es. Pero siempre y cuando aprendas a respetar la soberanía de Dios y eres paciente con su providencia. En mi opinión, es la única excepción en cuando podemos preguntarle a Dios en oración, ¿hasta cuándo? ¿Por qué pienso esto? Porque en el mismo libro de Salmos se hacen sobre 100 preguntas de la misma naturaleza. Dios, estoy sufriendo, ¿cuándo vendrá y me vengará? ¿O cuándo intervendrá? ¿O cuándo ejercerá su brazo fuerte en contra de los que me están haciendo mal? Cristo Jesús exclamó lo mismo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces por eso digo que no es pecado siempre y cuando se respete la providencia o la soberanía de Dios. Pero en sí, si no es pecado, entonces Dios mismo nos dará la respuesta. Y claro, hay numerosas respuestas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento si Él tiene el poder de detenerlo o de intervenir? Hay muchísimas razones reveladas en las Sagradas Escrituras, pero también muchas razones que son misteriosas, que al instante no podemos comprender sobre el por qué permite Dios el sufrimiento. Y no estoy aquí para darles todas las razones, porque hay muchísimas, pero dentro del tema de la soberanía de Dios vemos que hay razones que nos pueden traer calma y paz a nosotros. Que recuerden, estamos estudiando la soberanía de Dios y la iglesia de Cristo. Bueno, ¿por qué permite Dios el sufrimiento en la congregación? Una, porque yo creo que siempre debemos de tener en mente que el sufrimiento saca lo mejor y también lo peor de nosotros. Estoy seguro que la parte donde dije que saca lo mejor de nosotros puede sonar muy bien, como un diamante. Pero eso de la parte que saca lo peor de nosotros, como que no puede sonar tan bien. Pero es bueno hacer esto. Es bueno que Dios haga esto en nosotros, que haya este resultado en el sufrimiento. Déjenles aclaro el por qué es bueno esto. Cuando el pueblo de Dios pasa por una tribulación, se hace notar quién está en la fe y quién no está en la fe. Su soberanía ejercida en que Dios permite el sufrimiento, porque Dios también es soberano sobre el sufrimiento. Una razón puede ser esta. La fidelidad de uno obviamente se nota en nuestras palabras y acciones. Esto se ha visto, pues, francamente, a lo largo de la pandemia. ¿Quién fue constante en las reuniones y quién no lo fue? Se notó aquellos quienes han apoyado la obra del Señor y quien quiso detenerlo también. Los eventos desafortunados que hemos pasado hace que hagamos una autoevaluación. Di mi apoyo a la congregación en cualquier capacidad, sea en predicación, en el equipo electrónico, en la cena, etc. He crecido espiritualmente en este tiempo que nos ha dado Dios de reflexión. ¿Será que Dios ha puesto una pausa a las cosas a través de la pandemia para evaluar mi vida espiritual? Quizá Dios quiere que distingamos en nosotros mismos y en otras personas quién está en la fe y quién no. Y creo que esto es lo que comunica el versículo que está en la pantalla. Consideren uno de los últimos versículos de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía.
y que el que es inmundo sea inmundo todavía, y que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cada persona sabe su estado espiritual y en lo que puede mejorar. Dios ejerce su soberanía para que nos definamos al continuar en la fe o no. Entonces, Dios sigue siendo soberano sobre el sufrimiento, pero Él lo permite quizá para esto, para definir si estamos en la fe o no. Y número 2, cuando el pueblo de Dios pasa por una etapa de sufrimiento, hay un buen resultado: es purificado. Eso es, la iglesia se vuelve más fuerte cuando padece sufrimiento. Siempre sucede esto, se hace más fuerte. A veces cuando pasa algo fuerte en una congregación y se ven que muchas personas se van, no es necesariamente algo malo. Todos desearíamos que siempre esté lleno el templo, pero a veces el sufrimiento purifica a los que están en la fe y los hace más fuertes. Recuerden que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el sufrimiento. Él permite el sufrimiento para purificar a su pueblo, para sacar lo mejor de uno. En el momento del sufrimiento, claro, no se aprecia, pero con el tiempo se entiende el por qué suceden las cosas en la iglesia. Dios permite momentos desagradables en la vida congregacional porque así da espacio a corregir, por ejemplo, errores doctrinales o costumbres malas también. Después del sufrimiento, nos hace más observadores, nos hace más celosos de la palabra de Dios, nos hace más pacientes, nos hace más agradecidos, etc. Siempre hay un bien detrás del sufrimiento, y es lo que estoy aplicando aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, les ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo demuestra la soberanía de Dios en acción y el propósito de su providencia, la cual siempre es a nuestro favor espiritual. Y por supuesto, eso incluye su sufrimiento también. En resumen, vimos la soberanía de Dios en general, y también lo vimos dentro de la iglesia de Cristo, cómo Dios ejerce su autoridad en nosotros, en la vida congregacional. Lo que podemos derivar de todo esto es lo que se ha estudiado sobre la soberanía, es que pues Dios está en control de todas las cosas. Creo que no cambia de slide. Ahí está. Que Dios está en control de todas las cosas, número 1. Que Dios gobierna sobre todas las naciones del mundo. Dios está en control de todo. Dios ejerce su providencia a base de su Hijo Jesucristo y de su iglesia también. Dios determina los tiempos de paz y de tribulación también para su iglesia. Y por último, Dios permite el sufrimiento de su pueblo para purificarlo y para prepararlo también para la vida eterna. La soberanía de Dios siempre se tiene que apreciar, siempre se tiene que repetir en la mente y en la oración. No digo que con este sermón uno pueda estar en paz con los sucesos desagradables de nuestra vida, pero es un buen comienzo. El quejarse del sufrimiento no va a ayudar en nada. El hacerse preguntas constantemente de por qué Dios hace esto y lo otro, tampoco va a ayudar en nada. La palabra de Dios es lo que siempre nos va a dar consuelo, y el profundo entendimiento de sus atributos como su santidad y su soberanía, esto es lo que trae verdadera paz a nuestras vidas. Que esto sea un buen comienzo en su vida espiritual, a que continúe cultivando su conocimiento y su sabiduría de la palabra de Dios en lo que concierne quién es Dios y cómo es Él. Que el Señor los bendiga.